En nombre de la Secretaría de Derechos Humanos de Presidencia y del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, vamos a proceder a la firma de este acuerdo después de una lectura de algunos de los puntos más importantes. Es un acuerdo entre ambas instituciones relativo a los derechos humanos, al ambiente y al cambio climático. Vamos a hacer ahora una lectura de algunos de los puntos. Inmediatamente después de la lectura, la ministra y el secretario de Derechos Humanos van a firmar y posteriormente a eso van a hacer uso de la palabra para comentarnos algunos de los aspectos. Invitamos entonces a la doctora Alicia Saura del Departamento de Jurídica de la Secretaría. Buenos días a todas y a todas. Procederemos a leer algunos de los puntos del acuerdo de cooperación entre la Secretaría de Derechos Humanos de la Presidencia de la República y el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente relativo a derechos humanos, ambiente y cambio climático. En la ciudad de Montevideo, el 13 de junio de 2017, por una parte, la Secretaría de Derechos Humanos de Presidencia de la República, representada en este acto por el secretario de Derechos Humanos, licenciado Nelson Villarreal, y por otra parte, el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, representada en este acto por la señora ministra de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, arquitecta Eneida de León, quienes acuerdan celebrar el siguiente acuerdo de cooperación. Primero, antecedentes. El Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente tiene como misión diseñar e implementar políticas públicas participativas e integradas en materia de vivienda, ambiente, territorio y agua para promover la equidad y el desarrollo sostenible, contribuyendo a la mejora de la calidad de la vida de los habitantes del país. La Secretaría de Derechos Humanos tiene en su plan estratégico, así como en los énfasis 2017 y 2020, el abordar la relación entre los derechos humanos y el derecho y el desarrollo. La Secretaría de Derechos Humanos impulsa desde el Poder Ejecutivo la incorporación del enfoque de derechos humanos en las políticas públicas, buscando abordar los derechos humanos desde una visión integral de los mismos, procurando visualizar fundamentos humanísticos y éticos de la dignidad humana, entendiendo también, por supuesto, las personas y los pueblos en el hábitat. ¿Cuál es el objeto de este acuerdo? El presente acuerdo tendrá por objeto el fortalecimiento de los vínculos institucionales entre el MBOMA y la Secretaría de Derechos Humanos, generar insumos, monitoreo y acciones conjuntas en favor de una política pública integral que logre efectividad de resultados en asuntos de derechos humanos, cambio climático y medio ambiente, desarrollar una acción conjunta sobre la temática de derechos humanos, cambio climático y ambiente, aportar a la consolidación de las políticas públicas integrales con enfoque de derechos humanos, invención ambiental y de cambio climático en el cambio cultural, aportar a la planificación de mesas de diálogo sobre derechos humanos, incorporando la perspectiva de ambiente, cambio climático y desarrollo. Las actividades de este convenio comprenden participar en la definición del módulo de derechos humanos para los cursos formales de la Oficina Nacional de Servicio Civil, Escuela Nacional de Administración Pública de Funcionarios Públicos, incorporando la perspectiva de ambiente, cambio climático y desarrollo, participar en el curso de Derechos Humanos en Ambiente y Desarrollo para funcionarios, identificar oportunidades de generar iniciativas que promuevan derechos humanos, cambio climático y ambiente, así como oportunidades de financiamiento, proponer recomendaciones sobre opciones de política pública para mejorar la incorporación de los derechos humanos en las acciones de mitigación y adaptación al cambio climático, realización de un informe por la doctora Gabriela Piñataro sobre las actividades realizadas y planificadas en el marco del presente acuerdo, a ser elevado al Director Nacional de Medio Ambiente y al Director de Cambio Climático del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente y al Secretario de Derechos Humanos a ser presentados periódicamente. Las partes de común acuerdo podrán definir actividades complementarias necesarias para el cumplimiento del objeto de este acuerdo y ampliar su alcance hacia otras áreas de interés común de ambas instituciones. Este convenio estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2017 y se prorrogará de manera automática anualmente y hasta la finalización del actual periodo de gobierno. En caso de que alguna de las partes no hiciera uso de la prórroga, deberá comunicarlo a la otra parte con al menos 30 días de antelación de la siguiente prórroga anual. Toda diferencia que resulte de la aplicación e interpretación de este acuerdo de cooperación se solucionará por la vía de la negociación directa. Se da validez al sistema de las comunicaciones que se elija por las partes, el que podrá ser alternativamente mediante fax o correo electrónico.
Las partes constituyen domicilios especiales a todos los efectos a que pudiera dar lugar el presente convenio, los ya indicados en la comparecencia, y para constancia y previa lectura en señal de conformidad, firman 3 ejemplares del mismo tenor en el lugar y fecha arriba indicados. Bueno, bienvenidos a todos, un gran placer tener este grupo acompañándonos en esta situación que consideramos sumamente importante. Esto se está haciendo en el mes del ambiente a nivel mundial y a nosotros nos complace mucho ser parte de la firma de este acuerdo con la Secretaría de Derechos Humanos, por medio del cual nuestro ministerio fortalece sus capacidades técnicas y las de la Secretaría con un trabajo conjunto, porque todos sabemos que sin integración interinstitucional que hacemos es imposible poder llegar mucho más lejos en lo que queremos de nuestro país. En nuestro país, obviamente, las leyes, la Constitución nos han llevado a un lugar de privilegio porque la preocupación por el ambiente, el hecho que el derecho al agua, al saneamiento esté consagrado en la Constitución, todo lo que tenemos en nuestra historia nos pone en un lugar de privilegio a nivel de otros lugares del mundo. Y por otra parte, el Acuerdo de París, que fue ratificado por nuestro país el año pasado, reconoce el cambio climático como un problema para toda la humanidad y debemos hacerle frente, debemos tomar medidas. Hoy nosotros tenemos una situación en el país que quizás no podamos adjudicar al cambio climático, sino a veces a nuestras propias incapacidades para lograr asentar las poblaciones en tierras constituidas, en que no haya peligro de inundación, que ahora tenemos una cantidad de ciudadanos que están fuera de su lugar y fuera de su vivienda. Y el tema fundamental es que nosotros somos conscientes que los más afectados por el cambio climático, por la no protección del ambiente y por el no aplicar un desarrollo sostenible y no aplicar el progreso, el aumento de la producción que da trabajo, que mejora las economías, pero al no hacerlo de una forma pensada y planificada afecta mayormente a la población más vulnerable de nuestro país, que es la que más tenemos que proteger. Ayer nosotros estuvimos hablando en el Consejo de Ministros mucho sobre nuestro héroe nacional de Artigas, porque es el mes también de su fecha, de su natalicio, y en definitiva es algo que traemos muy profundamente, el hecho de atender a los más necesitados en primera instancia. Y con el tema del cambio climático y con los temas de los problemas de ambiente, ya sea por contaminación o sea por contaminación de agua, aire o inclusive tierra, esa gente, esos más vulnerables son los más afectados. Y los más afectados
sabemos que entre los más vulnerables nosotros tenemos una enorme cantidad de menores, de niños, de mujeres solas. Esa es la cara nuestra de la pobreza, ¿verdad? Esta política tiene como objetivo general promover adaptación, mitigación en Uruguay ante el desafío del cambio climático y tenemos como horizonte el año 2050. Nosotros a finales de este mes vamos a presentar nuestra política nacional de cambio climático para dar cumplimiento al Acuerdo de París. Además, este acuerdo busca contribuir al desarrollo sostenible del país, con una perspectiva global, naturalmente buscando la equidad racial, la equidad de ingresos y los derechos humanos fundamentalmente, que provoque una sociedad más resiliente, menos vulnerable, con mayor capacidad de adaptación al cambio y más consciente y responsable de este desafío. ¿Cómo lo podemos? Obviamente este acuerdo nos da las dimensiones para hacerlo. El conocimiento, la capacitación, el difundir la necesidad del cuidado del ambiente y no provocar mayores problemas de los que ya tenemos, en el aspecto social, promover la capacidad de adaptación y la resiliencia de la población ante el cambio y la variabilidad climática, que es un poco lo que estamos viendo. Todavía tenemos grandes grupos de población que considera que se muda cuando se inunda y después vuelve a su casa, al mismo lugar, y a veces hay que luchar contra ese tema que está arraigado en nuestra población. Esta estrategia es particularmente importante. Nosotros tuvimos una experiencia muy importante como gobierno para esta coordinación institucional con el tema de Dolores. Hoy tenemos en el litoral esta situación y yo vengo de una reunión en que estamos coordinando a nivel de varias instituciones la mejor solución para buscar mejorar la situación de nuestros ciudadanos. Nosotros tenemos que trabajar en todos estos sentidos, con nuestros programas de realojos, porque tenemos que buscar que nuestra población se asiente en ciudad consolidada, que tenga acceso a los servicios, que tenga acceso a la educación, que tenga acceso a un trabajo, bueno, y que tenga la responsabilidad de protección de la infancia y la primera infancia, que es el futuro de nuestro país. Sabemos que el relator especial de las Naciones Unidas, que estuvo visitándonos, nos felicitó con respecto al tema de las fuentes de energía. Obviamente nuestro país tiene una serie de elementos que nos han reconocido a nivel internacional. Yo me doy cuenta que cuando salimos del país, el Uruguay, tiene cierto carácter de respeto hacia los esfuerzos que ha hecho en este sentido para cambiar la matriz energética, para la protección del ambiente y fundamentalmente el trabajo internacional que hace nuestro equipo de cambio climático. Esta visión positiva que hizo el relator de las Naciones Unidas, obviamente que implica más compromiso para nosotros. Ahora el Día del Ambiente se lanzó el Observatorio Ambiental, es algo que estaba previsto hace unos años, pero muy difícil de concretar. Finalmente, hoy toda la población tiene libre acceso a la situación del país, de sus cuencas, y junto con ganadería queremos también que esté incorporado todos los temas de usos de suelo y demás, para que los vecinos sean conscientes de dónde viven y en qué situaciones. Ese observatorio ambiental es público y es accesible a todos, y estamos hablando de todo el país, ¿verdad? Finalmente, quiero agradecer a la Secretaría por acercarse a nuestro ministerio para empezar este trabajo conjunto que vamos a hacer, y sabemos que va a dar sus frutos y esperamos pronto poder rendir cuentas, porque creo que ponernos plazos
sobre acciones concretas la mejor manera de coordinar. Así que muchas gracias y seguiremos trabajando juntos. Bueno, muchas gracias, señora ministra. Realmente es un placer. Señor subsecretario Jorge Rux, que realmente trabajamos fuertemente, lo mismo que Ignacio Lorenzo, responsable de la Dirección de Cambio Climático. Lo mismo, quiero agradecer, creo que no están presentes, Colache, el director de la Secretaría Nacional de Medio Ambiente, Agua y Cambio Climático, y Alejandro Nario, director de la DINAMA, que no los veo, pero nos mandaron mensajes que han sido parte de este tema. El director del SINAE, Fernando Traversa, muchas gracias por estar. Bueno, a Naciones Unidas, PNUD, Paula Baronelli, Magdalena Preve, Graciela Dede, Flavio Escaso, me estoy olvidando de repente de alguien, pero esto lo digo porque creo que en 3 aspectos quisiera rescatar lo que es este acuerdo. Uno que tiene que ver con lo que vamos a llamar el enfoque de derechos humanos en la perspectiva ambiental y a la inversa, el abordaje transversal e integral y la efectividad de los resultados en la gobernanza. Y quiero comenzar por este tercero por varias razones. Los resultados o la efectividad de los resultados requiere la visión estratégica. La ministra entraba y hablábamos sobre lo que tensiona las dificultades, lo que tensiona la situación de demanda de una población que está hoy desplazada. Pero no perder la perspectiva de lo que llamamos la mente fría, el corazón caliente y la visión estratégica. Es decir, la política pública debe construir básicamente la posibilidad de que se hagan sinergias de los distintos actores públicos y para esto las rectorías articuladas de manera eficiente y eficaz es lo que logra de alguna manera ciertos resultados previsibles. Y esto lo digo porque de alguna manera lo que nos anima es este trípode que le llamamos la visión estratégica, la visión de resultados y la convicción de que ambiente y derechos humanos deben estar interactuados. En tal sentido, la rectoría del Estado en estas políticas es clave. La gobernanza es con Naciones Unidas, es con la sociedad civil, pero la rectoría de llevar adelante las políticas la tiene el Estado y el Estado no puede abandonar este rol en la capacidad de construir tanto los instrumentos como la ejecución misma del desarrollo de las políticas. Por tanto, integrar el enfoque de derechos humanos en la perspectiva ambiental e integrar la perspectiva ambiental a los derechos humanos es el desafío que hemos encarado a través de la doctora Gabriela Piñataro, que va a participar de la Secretaría en parte horaria de su contrato, a los efectos justamente de crear estas sinergias de fluidez donde todos sabemos que la fragmentación en la ejecución de la política pública, la fragmentación en Naciones Unidas para ejecutar, recuerdo, Unidos en la Acción, la dificultad de la intervención en el territorio donde la población justamente se ve muchas veces abordada por distintas políticas públicas. La clave es que podamos generar la masa crítica necesaria para que la mirada del ambiente sea desde una perspectiva de derechos humanos integrales y la mirada de los derechos humanos adquiera esta concepción de lo ambiental, que es una concepción también integral. Decía la ministra, el relator Knox creo que nos dejó un gran desafío. Nosotros desde la Secretaría de Derechos Humanos planteamos que nuestro ejercicio es el acrecentamiento de los derechos humanos. Sabemos que se violentan los derechos humanos en nuestra sociedad en algunos aspectos y asumirlo es la pertinencia para poder lograr superarnos, ¿sí? Por tanto, cuando vemos situaciones en las cuales se disocian el ambiente, lo productivo, lo social, la estructura de participación, decimos, bueno, tenemos que lograr la capacidad de articular esto a través de las políticas públicas. Knox decía, un medio ambiente seguro, limpio y saludable, ¿no? Este es un objetivo de desafío que nosotros creemos que es pertinente. Un medio ambiente no saludable y no sustentable socava el ejercicio de muchos derechos humanos, incluyendo el derecho a la vida, a la salud, al agua y al alimento, como decía la ministra. En definitiva, socava el bienestar, ¿sí? Y la ministra decía algo que lo vimos ahora en Ginebra. Uruguay está reivindicado, valorado como un país que lleva adelante, cumple
no solo las leyes, sino que logra que la población transite hacia el bienestar. Pero esto no nos tiene que dejar en la actitud de que estamos bien, ¿no? Tenemos que lograr acrecentar esa ejecución para que todos, sobre todo los más vulnerables, como decía la ministra, sean incorporados a un bienestar sustentable, no solamente circunstancial, y que no es solo lo económico, no es solo lo social, sino esa relación con el entorno, con el territorio, con el medio ambiente. Por tanto, este abordaje integral consideramos que debe abordar, por un lado, el velar y garantizar los derechos ciudadanos. Es el Estado quien tiene que garantizar y velar por los derechos ciudadanos. Por lo tanto, este cuidado que se hace a partir de la Política Nacional de Aguas, el Plan Nacional de Aguas, resulta verdaderamente un espacio para el involucramiento de la ciudadanía. Por otro, velar y garantizar por el derecho de la información pública, ¿sí? Hay un tema clave y es que podemos estar haciendo las cosas bien, pero los ciudadanos de repente no las captan. Podemos de alguna manera estar informando y esa información no es apropiada o no se apropian los ciudadanos, ¿sí? Y yo creo que esto lo hemos hablado con el subsecretario cuando estábamos viendo el cómo responder a muchas de las inquietudes, y es, hoy tenemos muchos instrumentos, hoy tenemos mucha construcción institucional y leyes. Necesitamos acrecentar el vínculo de sinergia entre ciudadanía y Estado, entre política pública de ambiente y derechos humanos, para que justamente esto dé los resultados que muchas veces no percibimos o no se perciben. Velar y garantizar entonces el derecho de la información pública es que se pueda mostrar cuáles son los mínimos desde los cuales se articula entre los temas productivos, ambientales, industriales, garantizando los derechos humanos para acrecentarlos. Viniendo de Ginebra me encontré con el ministro Aguerre, con el cual también hablamos este tema, y entonces creo de que la clave de este proceso que hoy estamos constituyendo entre el MEBONMA y la Secretaría de Derechos Humanos es un buen testimonio de por dónde hay que transitar, y el ministro Aguerre me decía, bueno, tenemos que también nosotros desde el MEGAP poder transitar esto. Es decir, poder hacer que haya la sinergia entre visiones que, reitero, no son discursivas, tienen que ser de efectividad de resultados, construir instrumentos, monitoreo, protocolos que nos muestren hasta dónde y cómo podemos llegar a garantizar los derechos de los ciudadanos, los derechos de toda la sociedad. Por otro lado, Knox decía, ¿no?, en su informe, un aspecto fundamental sobre la protección de los derechos humanos en el contexto ambiental es la implementación de los derechos a la información sobre problemas y políticas ambientales, ¿no? Y entonces es a partir de ahí que yo creo que nosotros tenemos un desafío a trabajar, estando rindiendo cuentas en el pacto de los DEX, de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales en Ginebra. Se nos preguntó por la cuenca del Santa Lucía, qué se estaba haciendo, y ya efectivamente este acuerdo que estamos firmando estaba funcionando, porque tanto Gabriela como desde el Ministerio, desde otros ministerios nos estaban respondiendo qué es lo que estaba haciendo el país, con 10, 11 medidas que está ejecutando. Y acá una de las cosas que comienza a emerger es el tema de por qué no nos apropiamos de estas medidas, instrumentos y políticas. Y desde la Secretaría de Derechos Humanos hacemos gran hincapié en lo que llamamos el cambio cultural. Estamos enfrentados a producir un cambio cultural también de cómo visualizamos el ambiente, cómo reconocemos la naturaleza, cómo reconocemos a la comunidad humana inserta en la naturaleza en su relación con lo productivo, lo social, lo económico y lo industrial. Porque si no, inevitablemente todos los instrumentos, las instituciones, caen en saco roto. Es decir, que tenemos que transitar en este acuerdo en un proceso de construcción de cambio cultural que en definitiva es un cambio de paradigma, ¿sí? Nosotros vemos que el dejar de fumar en los ámbitos cerrados, política que el presidente de la República ha tenido gran énfasis, logró un resultado eficaz. Es posible también lograr en el tema de ambiente, en este sentido un cambio cultural en que nos apropiemos de cómo cuidamos el entorno, cómo nos insertamos en el entorno, cómo producimos, ¿sí? Entonces,
Esto implicará valorar la participación con compromiso. Nosotros decimos los derechos humanos no son solamente reconocimiento y garantías, sino que deben ser el deber ser del compromiso. Los derechos son también deberes. ¿Cómo comenzamos a trabajar el deber ser del compromiso de la política pública y de los ciudadanos para los resultados que garantizan el bienestar? Velar entonces y garantizar... velar por la integralidad de la población más vulnerable, que ya habíamos visto, en esto que la ministra también planteaba, la necesidad de visualizar las sociedades resilientes, sostenibles, adaptadas al cambio climático. ¿Sí? Estamos ante un desafío ya no solo local, nacional, sino regional y global, que evidentemente tiene en este momento una reacción, ¿no?, que lleva a países poderosos, como es el caso de Estados Unidos u otros, a salirse de pactos que son la convivencia del barco común en el que estamos. Y por tanto, entonces, países como los nuestros, que son pequeños, pero tienen la incidencia para establecer lo que se llama en la agenda global visión estratégica, pueden de alguna manera estar con su compromiso y sus resultados mostrando que es posible una construcción sustentable. En ese sentido, entonces, este acuerdo, que va a ser monitoreado y evaluado hacia diciembre, con su primera etapa y de acá al final del periodo, va a tener a todos los actores que están aquí presentes como vedores, como interpeladores, y se los agradecemos. Así que muchísimas gracias. Agradezco también a la directora del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, Soledad, que está presente. Bien, muchas gracias a todos.